Preguntémonos si más decimales implicarán o nos conllevará a tener mejores resultados. Esto como una introducción al reporte de resultados descriptivos. A ver, ubiquemos esta pregunta en el mundo natural en donde queremos saber la longitud, por ejemplo, de esta barra. Y para ello lo que nosotros hacemos uso, en lo más básico, por ejemplo, sería de una regla, como esta de aquí. Entonces nosotros vamos acá digamos, leer esta regla y vamos a ver que tenemos, sí, pues acá 18 milímetros y un poquito, ¿no? Un poco. Entonces, a la hora de reportar, pues tendría que ir siendo de esta forma. Longitud 18 milímetros y como se estila hacer digamos, en las mediciones, en física, se reporta, se hace expresión del error, del posible error de medición que se estuviera teniendo. En ciencias físicas, bueno, como un dato ahí que se puede compartir, es de que se coloca la mitad de la mínima unidad de medida. En este caso, la mínima unidad sería el milímetro, hasta ahí nos alcanza la precisión y la mitad sería eso. Pero bueno, más allá de eso, el apunte principal es de que cuando nosotros reportemos esto, tenemos que reportarlo en función de la precisión que tiene nuestro instrumento. Y si este está en el orden de los milímetros, entonces no va a tener sentido, no tendría reportarlo pues así con tantos decimales, ¿cierto? Porque este instrumento no tiene esta precisión en el orden de las décimas de milímetro o de las centésimas de milímetro incluso. Entonces, veamos de que el reporte en cuanto al número de decimales va a estar en función de la precisión del instrumento que nosotros vayamos usando. A ver, vámonos con unos ejemplos aquí adicionales que nos podríamos encontrar en lo usual. Y, por ejemplo, si es que nos piden reportar el promedio de edad de un salón de cuarto o quinto de secundaria, tendríamos como opciones reportarlo así, con varios decimales o solamente con un decimal. Y ahí hay que preguntarnos cuál sería pues el valor más pertinente, ¿no?, para comunicar este resultado de promedio. Y bueno, estaría funcionando aquí lo marcado en color verde, ¿cierto? Esto ya nos informa, bueno, a 15 años el promedio, pero digamos son cercanos al valor de 15 años, ¿verdad? Pero digamos aquí arriba ya no va a aportar esto porque uno se pregunta qué significa una centésima, una milésima, por ejemplo, ¿no? Significará pues días, horas, ¿no?, de promedio de edad, cuando eso no sería el objetivo. Entonces una forma más pertinente sería así como aquí en verde. O también algo que he visto en muchos estudios, sobre todo en muchas tesis, un error muy común es de sobre colocar decimales en los porcentajes. Por ejemplo, supongamos que en este estudio tenemos 120 participantes y se quiere reportar el porcentaje de mujeres. Entonces, utilizando un software estadístico puede que nos dé un resultado como este, con este número de decimales. Pero sin embargo, no tendría sentido también tanto decimal. ¿Por qué? Porque, bueno, y esto yo también a veces bromeo digamos, con algunos estudiantes, les digo, ¿no?, o algunos asesorados, les digo, ¿qué significa esto?, ¿no? O sea, porcentaje aquí en el orden de la décima o centésima. En este caso aquí, mujeres, ¿qué significará? Un poco del cabello, un zapato. ¿Qué significa este pequeño porcentaje? Entonces, por lo tanto, al menos para un número como este, no se recomendaría el uso de decimales. Bastaría aquí con el número como el número entero, ¿no? Porque, como les decía, tendríamos que estar preparados como para tratar de entender estos decimales. Y no sería pertinente. Entonces respondamos cuál sería la forma más adecuada de comunicar estos resultados, como está marcado en verde. Esa sería la respuesta. Y ahora vamos a aproximarnos a la medida en psicología, también comparándolo, miren, con medidas en el mundo natural. Por ejemplo, la masa se mide en kilogramos y a veces tenemos instrumentos, ¿no? Estos instrumentos electrónicos
en donde tenemos una buena precisión de la medición y por lo tanto sí podemos colocar varios decimales. Pero, por ejemplo, en una medida en psicología, como el puntaje de inteligencia, cuando se reporta con números enteros. No tiene sentido, no he escuchado de que a una persona pues le reporten su puntaje de inteligencia con decimales. ¿Y por qué eso? Porque la medida psicológica no es tan precisa, no es una medida más aproximada en la cual entonces no tendría pues sentido reportar décimas o centésimas, ¿no? Porque sería este puntaje más menos algo. Ahora vamos con otro ejemplo, en el caso de, ya ahora sí, de un promedio en un grupo en cuanto a una medida de estrés. También, ¿no? Nos preguntamos cuál sería una forma más pertinente de reportar. Y a pesar de que el software estadístico nos pueda otorgar esta media con hasta 3 decimales, otra vez nos debemos de preguntar, ¿será pertinente tanto decimal cuando la medida psicológica tiene error en su medición? Y no es un error pues en el orden de las décimas o centésimas o milésimas, sino alrededor del número entero. Por lo tanto, va a ser más que suficiente, al menos para una medida de media, para una puntuación en una escala que se expresa en números enteros, que muchas veces se obtiene de sumar ítems, por ejemplo, o promedio, bueno, principalmente sumar ítems, va a bastar con un decimal. ¿Está bien? Entonces, el mismo razonamiento acá, dado que la medida psicológica es aproximada y tiene un error de medición, no es pertinente colocarle tantos decimales. Bien, entonces, ¿qué hemos visto en esta presentación? Hacer el apunte de que la medición en psicología no es una medición exacta, es una medición aproximada y va a ir teniendo un error de medición. Agregarle más decimales a un resultado no nos va a dar mayor precisión. Y eso también hay que tener cuidado. Muchos, digamos, he visto de que se dejan llevar por esta incorrecta percepción de precisión, ¿no? O sea, los decimales no nos lo va a dar. Entonces no se da cuenta, a pesar de que el software estadístico salga con varios decimales, pero no habría que reportar con un número amplio de decimales. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? La cantidad de decimales debe ser coherente a la naturaleza de los datos. O sea, viene del mundo natural, viene esto, es una medida psicológica. Las puntuaciones de las escalas ustedes suelen expresarse en números enteros. Por ejemplo, acá vamos con algo muy conocido. Acá el coeficiente de inteligencia, el CI, pues bastará un decimal para el promedio, la media o la desviación estándar. Ahora, vámonos ya, bueno, acá quizás con algunos casos que no he compartido en estas diapositivas, pero sí se ha visto en diapositivas previas y seguramente en el curso que tienen. El caso de la asimetría. La asimetría, para valorarla, nosotros solemos utilizar un punto de corte, 2 o 3, ¿no? Entonces pensémoslo como un 2.0 o 3.0. Entonces, no tendría tampoco sentido colocar numerosos decimales. A veces yo también veo en reportes que en asimetría colocan 2 o 3 decimales porque el software lo da. Pero, ¿qué sentido tiene colocar 2 decimales cuando el punto de corte es un número entero? Por lo tanto, va a bastar colocar un decimal en asimetría. Y en kurtosis también. Y bueno, y las correlaciones. Es cierto que una correlación es un coeficiente que está entre -1 y 1. Sin embargo, para nosotros presentarlo, igual vamos a tener este criterio y consideración de que la variable que puedo estar utilizando al ser una medida psicológica no tiene tanta precisión. Por lo tanto, bastarían 2 decimales. Y ese es el estilo usual de reporte que se visualiza. Bueno, finalizamos aquí con estas interrogantes a ir llevándola ya al curso que se esté desarrollando. ¿Cuántos decimales reportar según el tipo de estadístico? Y acá ya lo estamos adelantando, ya media y desviación estándar con un decimal, asimetría también, correlación con 2 decimales, y que hay de la P de significancia estadística o índices de ajuste en medidas más avanzadas. Entonces eso hay que siempre preguntarnos cuánto es el número más
pertinente decimales. Y claro, leamos, revisemos el manual de publicaciones de la APA, en donde vamos a encontrar recomendaciones justamente para la presentación de resultados. Y por ejemplo, en el propio manual está esta recomendación de que cuando la medida sea evaluada con números enteros, entonces un decimal va a bastar. Muy bien, bueno, entonces esos serían estos apuntes respondiendo, bueno, como una introducción al reporte de resultados descriptivos. Gracias.